RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. 8 de la mañana, 21 minutos. Jairo, usted estuvo hablando ayer con el exdirector del Hospital San Francisco de Asís, el médico Carlos Palacios. Sí, señor, ayer hablamos con el médico Carlos Palacios, nos contó desde su óptica y de acuerdo a los cuestionamientos que teníamos como medio, su paso por el hospital, cree él, por ejemplo, tiene dudas serias y está investigando sobre el tema de la rata. No cree que la rata haya aparecido porque sí, sino que cree que detrás de hay algo en su contra con la aparición de la rata. Dice él que con 20 personas más o menos en el sitio, 3 de la tarde, no es propiamente una hora, una rata muy despistada, ¿no? Una persona grabando justo cuando aparece la rata. Entonces todo eso le deja a él algún tipo de dudas. Habla de las obras, de lo que recuperó del hospital, 50 camas totalmente, 50 habitaciones, dice él, casi que nuevas. Habla del tema de facturación, uno de los problemas graves que ha tenido por siempre el hospital, cómo venía funcionando, cómo lo dejó él. En fin, un recorrido por toda su actividad administrativa hace el médico. Sí, señor. Entonces, veamos la entrevista que ha hecho Jairo Antonio Rivas con el médico Carlos Palacios. Muy buenos días. RTV Noticias está con el médico Carlos Palacios, el gerente del Hospital San Francisco de Asís. El médico Palacios salió del hospital, ya conocemos las razones, vamos a ahondar con él en varios temas, su gestión administrativa, pero inicialmente las razones que dieron pie a su salida del hospital y el escenario que podría presentarse para el San Francisco de Asís en el corto plazo. Médico, placer saludarlo, buenos días. Muy buenos días a todos, a la mesa de trabajo, y muy buenos días a todos los televidentes que a esta hora nos siguen, nos escuchan y nos ven en nuestro departamento. Médico, para un hombre de la experiencia suya, del servicio prestado al departamento del Chocó, porque lo ha hecho en distintos municipios, siempre vinculado a su sector, a la salud, ¿qué significó el salir como debió salir del Hospital San Francisco de Asís? No, para nosotros fue una gran sorpresa, para mí, para mi familia, para mis amigos, incluso para mucha gente que me rodeaba dentro del hospital, porque nunca esperamos que fuera a ocurrir lo que ocurrió, que conociendo los antecedentes, que ustedes pueden mostrar las imágenes de cuál fue el hospital que yo recibí. Es que ha habido una gran confusión. Es verdad que el hospital aparece nuevamente con una vida jurídica nueva, es cierto. Es decir, hay un nuevo NIE, producto del desarrollo de una ordenanza que la Asamblea aprueba para dar el origen al nuevo hospital, pero desde el punto de vista jurídico. Pero nosotros entramos a operar en una estructura que todo el mundo conoce, fue inaugurada en 1982, con más de 35 años de uso y con muy poco arreglo hasta la fecha. Era poca la intervención que se había hecho, tanto en su estructura física como en el área asistencial. Entonces, ustedes pueden mostrar las imágenes de cuál fue el hospital que yo recibí. Entonces, me llevo la gran sorpresa de que me hacen una suspensión precisamente porque la parte del hospital que no había podido ser intervenida hasta ese momento, que era la zona de urgencias, y que ya yo había presentado el proyecto al ministerio y que está ya para reestructurar y remodelar la zona de urgencias porque acusaba un gran deterioro, y en ese momento el ministerio ya prácticamente había el proyecto lo había puesto en camino de viabilizarlo, que es un proyecto que vale aproximadamente 5.000 millones de pesos para remodelar urgencias, consulta externa, áreas comunes como laboratorio, almacén, cocina y otros.
Entonces, ese proyecto en este momento, si siguen haciendo las diligencias, está en trámite y esa es la parte que se va a arreglar. Porque como bien saben, también pueden mostrar ustedes las imágenes de que el 50% de la estructura del hospital ya había sido intervenida mediante un proyecto de dotación y un proyecto de remodelación de infraestructura, que es la zona de hospitalización, que prácticamente todo el Chocó conoce, porque fueron y visitaron el hospital y se dieron cuenta que yo había modernizado la zona de hospitalización, medicina interna, ginecobstetricia, pediatría, cirugía. Pueden mostrarlo en las imágenes, todo eso lo habíamos hecho, pero eso desafortunadamente no lo pasaron y precisamente aparece un roedor en la zona de urgencias de hombres y ese roedor en el momento que aparece un día de enero a las 2, 3 de la tarde, coincidencia fatal que alguien en ese mismo instante que aparece un roedor en presencia de tanta gente a las 3 de la tarde y había alguien precisamente en ese mismo instante listo para hacer un video que lo suben a las redes, lo convierten en viral y eso pues le daña la imagen a cualquier administración. Dañó la imagen de mi administración con la consecuencia de que la Procuraduría, basada en ese video, en un artículo de prensa del Colombiano y un informe que pasa a la Secretaría de Salud, me profieren a mí una suspensión por 3 meses, faltándome escasos 50 días para salir del cargo. Es decir, lo poco mucho que habíamos hecho quedó totalmente invisibilizado a partir de ese momento. Y no era no fue por falta de gestión, porque la gestión la estábamos haciendo para tratar de arreglar el 100% del hospital. Es una cosa que duele en el alma, porque yo me entregué en cuerpo y alma a administrar este hospital y a trabajar con el recurso humano que allí había, pues con aciertos, con problemas, con defectos, pero se hizo el trabajo que había que hacer. Médico, esa serie de coincidencias, un roedor a las 3 de la tarde, que alguien esté filmando, ¿deja de ser coincidencia? ¿Usted cree que dejó de ser coincidencia? Pues uno eso lo pone a pensar que precisamente, y no solamente, porque es que se ha podido presentar el hecho, sí, pero lo raro es que un roedor a las 3 de la tarde, en medio de más de 20 personas, llegue exactamente al plato de uno de los usuarios, de los pacientes que estaban hospitalizados. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿cómo en medio de tanta gente llega este roedor única y exclusivamente a un plato y salta varias veces, cuando uno sabe que una rata donde hay tanta gente no llega, sale rápido? Entonces uno le da por pensar, ¿qué pasó? ¿Y su conclusión cuál es? Si ¿Qué puede hubo, pasar? para mí, hubo una mala intención de quien hizo el video, hubo una mala intención de perjudicar la administración que yo estaba desarrollando, y para mí el video es altamente sospechoso, porque coinciden una gran cantidad de cosas y estamos estudiándolo, y yo estoy con gente técnico en eso mirando realmente cuál es la veracidad de ese video y vamos a demostrar ante la Procuraduría que no había ningún problema de omisión en la prestación de los servicios del Hospital San Francisco. Era la zona, mire, ¿por qué no apareció el roedor en otra zona? Aparece en la zona más precaria, que en ese momento todavía no podíamos intervenir porque estábamos esperando el resultado del proyecto. Y allí es donde aparece el roedor. Bueno, uno pues tiene que acatar las órdenes de los organismos de control y me tocó sufrir esta amarga experiencia y tener que dejar el cargo faltando 50 días. Eso para nosotros fue algo muy traumático, para mi familia, para todos mis amigos, porque nunca esperamos
que fuéramos a tener este final. A ver, médico, cuando la Procuraduría toma la decisión, lo suspende sin haberlo oído, ¿ya en este tiempo usted allegó alguna prueba a la Procuraduría, algún comunicado, alguna postura suya? No, yo ya tengo mis abogados están trabajando en Bogotá alrededor de eso. Pues como ustedes bien saben, la suspensión parte a partir del 7 de febrero. Y se cumple su accionar o se cumple el tiempo en mayo 7. Eso ya se cumplió, pero resulta que mi periodo en el hospital llegaba hasta el 30 de marzo. Entonces ya la suspensión, lo que la motivó, el origen, porque dicen que es una medida preventiva, alejarlo a uno del cargo para que no se sigan repitiendo los hechos, pues eso ya perdió el efecto. Ahora lo que sigue es que dentro del proceso que debe continuar y que se paralizó por esto de la suspensión de términos de la pandemia, pues me toca asumir el proceso que ahora sigue cuando se normalice todo el proceso disciplinario para demostrar que no es como realmente lo trataron de decir dentro de ese proceso. ¿Está tranquilo? ¿Cree que puede demostrar que hubo el manejo adecuado para evitar que eso que aparentemente pasó hubiera sucedido? Quiero decir, el hospital había tomado las medidas para evitar que un roedor o roedores, pese a la zona de riesgo donde está el hospital, pudieran ingresar al interior del mismo. Pero imagínate que nosotros habíamos seguido el protocolo y en el mes de diciembre del 2019 se había hecho derratización y control de vectores. En el mes de diciembre se había hecho eso, a finales, porque eso se hacía cada 3 meses en el hospital. Entonces imagínate, tú sabes que el río Atrato está aquí a la margen izquierda del hospital y cuando hay creciente, pues se arrima mucha basura y fácilmente los roedores tratan de buscar dónde meterse. La gente sabe qué rodea el hospital, qué situación tenemos alrededor de las basuras. Entonces es muy fácil en un momento dado que pueda filtrarse un roedor, pero no porque no se habían tomado las medidas. Médico, dejemos de lado el tema de que dio motivo para su suspensión, porque creo que el tiempo dirá finalmente si usted logra demostrar o no que se habían tomado esas medidas y que la decisión de la Procuraduría fue injusta o no. Hablemos de su accionar como gerente del San Francisco de Asís. ¿Cuáles fueron los 3 parámetros fundamentales en los que usted centró su administración, su gerencia? Primero que todo, yo lo dije en la rueda de prensa que tuvimos el día lunes pasado, lo primero que hicimos fue tratar de regularizar todo el personal administrativo del hospital y el asistencial. Había unos compromisos emanados del paro cívico. Esos compromisos yo los cumplí al pie de la letra, que era que 90 empleados que venían trabajando en el hospital en liquidación debían pasar al nuevo hospital. Eso lo cumplí. Eso, no me canso de decir, causó ampollas porque mucha gente se había programado era para reemplazar a esos 90 empleados. Imagínense, ahí ya van 90 problemas. Porque una de las cosas que me dijeron que yo no tenía por qué haber aceptado esos 90 empleados que pasaron y muchos de ellos ya estaban en retén social. Y era un compromiso firmado con el paro cívico. ¿Cómo yo no iba a cumplir eso? Pero ustedes saben que aquí hay gente metida en la politiquería que incluso ya se habían hecho la idea de que esos puestos eran para ellos y entran a enfrentarse conmigo porque yo no tomé la determinación de repartir esos puestos politiqueramente. Ahí empezó uno de los problemas. ¿Qué hice? Yo lo que hice fue nombrar a la gente que tenía que nombrar y la gente que venía allí. ¿Sí? Por ejemplo, una cantidad de auxiliares de enfermería que trabajaban allí, que venían siendo contratadas por más de 8 o 10 años
a través de una selección sin tener en cuenta ningún directorio político, pasaron de 42 a tener en este momento, como tiene el hospital, 131 auxiliares de enfermería. Ese es un ejemplo. Nombradas. Eso es. Imagínense que ya una gran cantidad de esas auxiliares no tienen que rogarle a nadie para que les den un contrato. Tienen estabilidad laboral. Le di estabilidad laboral a los médicos generales. Los médicos generales únicamente habían 8 o 9 nombrados. Del resto todos eran contratados. Ahí hay médicos generales que venían contratados por más de 18 años. ¿Cuántos dejó nombrados? Dejé nombrados 31 médicos. Eso es estabilidad laboral. Y así sucesivamente puedo decir que eso mismo pasó con terapia respiratoria, eso mismo pasó con laboratorio, con algunas personas de almacén y con algunos operarios. Lo que hice fue solucionar el problema de su trabajo, haciéndolos que fueran trabajadores que tuvieran derecho a su seguridad social y a todo lo que el régimen laboral colombiano tiene. Eso también me causó problemas, porque la gente se imaginaba que, como el hospital tiene una planta bastante grande, pero no es porque sobra gente. Ahora mismo, con la pandemia se dan cuenta que en el hospital sobra gente. Es un error decir que en el hospital sobra gente. En el hospital hace falta gente en el área asistencial. ¿Por qué hace falta gente? Porque el hospital trabaja 24 horas al día, todos los días del año. La gente debe saber eso. Entonces, allá todavía, para poder hacer la atención, falta gente, porque resulta que cuando yo llegué al hospital, había una serie de cuartos que no estaban funcionando en su gran mayoría porque estaban fuera de servicio. Con el proyecto que yo desarrollé y que está a la vista del público, se dieron 50 habitaciones totalmente nuevas, totalmente amobladas, totalmente equipadas. Eso mucha gente no lo conoce o mucha gente no lo reconoce. Pero allá pueden ir a la zona de hospitalización y darse cuenta que es un hospital totalmente nuevo y limpio. Claro. Pero hay otra cosa. Sí. El laboratorio no estaba en manos del hospital. Ese laboratorio lo asumimos nuevamente y logramos hacer un convenio comodato con Humalá, donde se nos prestaron los equipos de laboratorio totalmente nuevos, y ahí está funcionando el laboratorio, que es uno de los buenos laboratorios que hay en este momento aquí en Quibdó. Eso también es otra de las obras que hice. Con los especialistas, ahí en el San Francisco ganan lo que en promedio se gana cualquier especialista de Colombia, que es 80.000 pesos la hora. Resulta que ese salario dignificó la actividad de los especialistas en el hospital. Ahora, que dicen que hay algunos que trabajan allá y en otras partes, eso es responsabilidad personal, porque nosotros en ningún momento patrocinamos eso. Si alguno lo está haciendo o lo hizo, es una conducta personal y que tendrá que ser algún día investigada. Pero ¿quién debería, por ejemplo, vigilar que el médico que firma, el especialista que firma con el hospital, cumpla las horas que firmó con el hospital? Eso lo vigila el subgerente asistencial. Y yo fui testigo de que muchas veces el doctor Manuel Alfredo Ruiz dirigió oficios a todas las demás instituciones para que se nos informara quiénes de los especialistas trabajaban en el mismo horario de nosotros. Y no conseguíamos tener la respuesta a esos oficios. ¿Nunca hubo una queja, por ejemplo, de un paciente que Jairo Rivas dijera, busqué a tal especialista, tenía cita con él y no me cumplió? Durante mi gestión, eso sucedió. Si sucedió muy pocas veces, pero eso lo manejaba el subgerente asistencial, el doctor Manuel Ruiz, y después lo manejaba la doctora Liana Marcela. Perfecto. Médico, siento que se dan todas estas cosas positivas, que privilegia su gestión, al parecer, lo asistencial, que es la razón de ser del hospital. ¿Por qué en algún sector de la sociedad, digamos, no ha calado o no reconocen esas bondades de su gestión? ¿Le dan más importancia al tema del roedor? ¿Hay intereses de tipo político? ¿Qué hay de fondo?
de fondo está la maldad. ¿Qué más puede decir? Y esa maldad puede tener origen en la política. Esa maldad puede tener origen en venganzas personales por no haber obtenido favores. Esa maldad puede estar originando un tipo de retaliación, porque Carlos Palacio no es una persona fácil de manejar, y porque tengo criterios propios y porque no me dejo utilizar en algunas cosas. Yo sé que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero la gente debe tratar de juzgar con más ecuanimidad, con más imparcialidad, y decir, uno no pierde nada reconociendo lo bueno de una persona, como tampoco yo estoy diciendo que no critiquen lo malo que yo haya podido hacer. Claro. Médico, todo parecía indicar, o digamos, el caballito de batalla de sus críticos, de algunos sectores que lo critican, es el hecho que usted haya recibido un hospital, como usted lo señaló, con un nuevo NIT, 0 kilómetros en cuanto a deudas, un colchón para moverse unos meses, y que hoy, 2 años y algo después, el hospital esté en riesgo inminente, todo parece indicar, de una nueva intervención. Eso tampoco es del todo cierto, en el sentido de que sí es cierto que a nosotros nos entregaron unos dineros de apalancamiento por parte del Ministerio de Salud, producto de los acuerdos del paro cívico. No me canso de decirle a la gente que esos dineros, quiero que me lo entiendan, y lo voy a decir aquí de manera más concreta, aunque lo dije en la rueda de prensa. Esos dineros no llegaron a Quibdó. Esos dineros quedaron consignados en una fiducia en Bogotá, exactamente en Fiduagraria. ¿No era el manejo directo suyo? Era manejo directo, pero a través de unas actas que se tenían que pasar mensualmente a la Secretaría de Salud Departamental. Es decir, que el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, cada uno tiene un acta en donde se pasa la relación de todos los gastos que se hicieron con sus respectivas cuentas de cobro, y esas cuentas tenían que primero revisarlas aquí en la Secretaría de Salud. Lo he dicho varias veces. Luego, la Secretaría de Salud las enviaba al Ministerio de Salud. Y luego el Ministerio de Salud, después de examinarlas todas exhaustivamente, las pasaba a la fiducia con las órdenes de que fueran pagadas en la Fiduagraria de Bogotá. Esos dos filtros tenían, pero quiero decirles, cuando le hablo de destinación específica, es que esos 12.331 millones de pesos yo no podía utilizarlos de manera libre o a mi antojo, porque eran para pagar los gastos de personal, o sea, toda la nómina, para pagar todo lo que tenía que ver con insumos médico-quirúrgicos, los medicamentos, los reactivos de laboratorio, los servicios públicos y otros gastos de operación. Eso era para pagar las outsourcing, o sea, para pagar la seguridad, la recolección de residuos sólidos, para pagar la facturación, para pagar aseo, para pagar lavandería. Todo eso que yo le estoy mencionando, se le hace la suma, y eso da un promedio entre 2.700 y 2.800 millones de pesos mensuales. De allí no se podía, usted no podía sacar plata de ahí para dar contratos de obra o para hacer otro tipo de cosas. Entonces, si usted multiplica 2.700, 2.800 por 5, se da cuenta que ahí está el dinero de los 12.331 millones. Sí, pero además, hay que decir que el departamento también dio 2.000 millones de pesos que entregó en 3 contados, y que esos 2.000 millones de pesos lograron servirnos para el arranque inicial y además
poder pagar el mes de marzo. Pero hay otra cosa que hay que decir. Entonces dicen, y el colchón que debió haber tenido usted porque tenía para trabajar 5 meses. Hombre, yo he explicado que como el hospital nació con un NIN nuevo y había que hacer todas las vueltas con todas las EPS, la hicimos, le informamos a la EPS que era un nuevo hospital, que tenían que consignarnos en una cuenta nueva. Y muchas se hicieron de la vista gorda y pasó el mes de septiembre, octubre, noviembre y a diciembre, cuando nosotros teníamos 6.000 millones de pesos libres, porque habíamos radicado más de 9.000 millones y en las devoluciones y en la glosa se nos quedaron como 3.000 millones de pesos. Nosotros contábamos que íbamos a tener para enero, diga usted, 6.000 millones de pesos. Y resulta que cuando usted revisa los pagos, únicamente nos habían pagado 525 millones de pesos. Muchas de ellas alegando que no sabían que ya no era el hospital en liquidación, sino que era un hospital, pues alegando todo lo que se alega para no pagar, para no reconocer las cuentas. No olvide lo que va a decir, me va a pedir para una pregunta. En ese tiempo, cuando ustedes aspiran a recaudar o a conseguir tal cantidad de plata que no logran, ¿sí la consigue el San Francisco así en liquidación? No, a ellos tampoco les pagaban. No, a ellos tampoco les pagaban, porque ellos ya habían salido, ellos ya eran... O sea que... a ellos ya no les podían consignar. No, pero a ver, el Hospital San Francisco así no tenía deuda a la hora de la liquidación. Sí tenía unas deudas, pero producto del desempeño de ellos eso, hasta antes del 1 de septiembre. Claro, lo que quiero establecer es si esas que no les pagaban a ustedes, al menos sí reconocían que tenían una deuda con el viejo San Francisco así para pagar, o si era sistemático que no les gustaba pagar. No, pues yo no sé cómo era la relación con la liquidación y no sé cuánta deuda les quedó pendiente a ellos. Pero aquí todo el mundo sabe el problema que presenta no solamente el hospital de Quibdó o el San Francisco, sino todos los hospitales, la República de Colombia, con el problema de los pagos con alguna EPS, porque tampoco podemos decir que son todas las EPS las que tienen un mal comportamiento, porque yo tengo que reconocer, y sería de muy mal gusto no decir que Confachocó y Barrios Unidos se portaron bien con el hospital, eran los que pagaban puntualmente, y el que no reconozca eso sería de muy mal gusto que yo dijera lo contrario. Pero teníamos problemas con Nueva EPS, con Medimás, con Comeva, ¿sí? Con Sabia Salud y otras más, porque es que este hospital no solamente atiende Confachocó y Barrios Unidos, atendemos Sumimedical. Y si usted mira, ahí hay más de 35 EPS a los cuales se les presta servicio. Porque cualquiera que llegue aquí a Quibdó y se enferma, si se presenta con su carnet al hospital, venga a la EPS de donde sea, te toca atenderlo. Y un paciente de eso te puede valer 10, 15, 20 millones de pesos. Vaya usted a recuperar esos 15, 20 millones de pesos de un paciente que viene de Leticia, de un paciente que viene de La Guajira, se demoran 6 meses, 1 año. ¿Y cuántas personas pasan por aquí, se enferman y van al hospital? Y tú no les puedes negar el servicio. Claro, tienen la obligación tenemos la obligación, y yo nunca dejé de prestar servicio en medio de toda la dificultad. Entonces, a partir de enero, febrero, marzo en adelante, cuando ya quedamos a merced de los pagos de la EPS, que es lo que quiero que entiendan, viene y nosotros no teníamos, es una de las fallas que yo reconozco. Nuestra oficina de cartera no estaba bien dotada ni estaba bien organizada, porque en la planta quedó un solo profesional para cartera. ¿Tú sabes lo que significa un solo profesional para la cartera de un hospital de segundo nivel? Entonces me tocó empezar a organizar esa oficina. Esa oficina se organizó trayendo 2 contadores contratados, un administrador de empresa, y fortaleciéndolo con gente de la planta de ahí del mismo hospital para organizar, con un abogado, y se empezó a instaurar el cobro coactivo y hacer los embargos. Pero ya ¿cuánto llevábamos? Ya llevábamos
7 meses de trabajo y ya se nos habían empezado a acumular los déficits. Y aún así, con lo poquito que pagaban, que lo pueden preguntar a los empleados del hospital, nosotros tratamos siempre de que hubiera un pago, así estuviéramos atrasados, siempre en todos los giros directos que nos llegaban, había algún pago a la gente del hospital. Pero hay que decir también que del giro directo solo te envían a ti el 50% de lo que tú radicas. El ejemplo lo puse en la rueda de prensa. Si el hospital radica, por decir, 3.000 millones de pesos o 4.000 millones de pesos, solo tiene asegurado que por el giro directo le llega el 50% de eso. O sea, le llegan 1.500 si hizo 3.000 o le llegan 2.000 millones si hizo 4.000. Y tú te estás gastando mensualmente 2.800, 2.700, empieza a configurársete el déficit y por eso es que el déficit se te vuelve progresivo. Porque si puedes pagar una cosa, no puedes pagar la otra. Y se te van acumulando las deudas, pero no porque haya malversación, no porque haya desvío ni porque haya corrupción. Simplemente es porque la plata que llega no alcanza. Y eso es sabido. Claro. Lo que pasa es que lo interpretan mal, con una muy mala intención para hacerte quedar a ti como el malo del paseo. Sin decir que es que yo soy la perfección. No quiero que... tengo derecho a decir estas cosas y lo hago con el ánimo simplemente de aclararle a la opinión pública todo, sin decir que soy el mejor. Médico, usted precisa, o si no precisa, puede aproximar, digamos, un promedio de cuánto recibía el hospital en esos primeros 7 meses, después de que arranca la nueva entidad, promedio mensual, ¿cuánto estaban recibiendo? El promedio mensual que estábamos recibiendo nosotros estaba entre 1.600 y 1.700 millones. Lo que recibíamos mensual, para haciendo una nómina mucho que está esfuerzo, en 2008, para una nómina que estaba en 2.700, 2.800 millones de pesos. Dejando de lado las otras obligaciones que tiene el hospital, que son su sostenimiento. No, eso ahí va englobado todo. Ahí va englobado todo. Ahí va englobado todo. Entonces, siempre se recibió mucho menos de lo que se estaba, pero resulta que los gastos que yo te estoy diciendo son gastos fijos, con tendencia a incrementarse. Y este hospital, cuando yo lo recibí, a la gente no le gustaba ni siquiera que lo hospitalizaran allá, porque lo veían sucio, lo veían cochino, no habían camas, no había buena atención. Pero mira, ¿por qué no son capaces de reconocer que yo puse 50 habitaciones nuevas y que eso significó que hubiera más gente que pudiera ser mejor atendida en el hospital y que eso incrementaba necesariamente los gastos del hospital? ¿Por qué no reconocen eso? Médico, ¿y dónde salió esa plata para hacer eso tan ambicioso de 50 habitaciones? Eso fue un proyecto que se presentó al ministerio por 2.000 millones de pesos y se hizo eso, y un proyecto, y el otro proyecto era por 870 millones de pesos para la dotación de esa. Tú puedes ir al hospital, mirar, esas habitaciones todas están equipadas, todas están bien construidas y todas están bien hechas. Eso, ¿por qué no lo reconoce? Eso lo tengo que decir yo, porque han tratado de invisibilizar mi gestión, no sé por qué, cuál es la maldad, por qué tanta maldad contra una persona, nunca lo he podido entender. Claro, médico, hay un tema que no me perdonaría la gente sin una pregunta. ¿Cuál es la realidad del hospital en cuanto tiene que ver que hace una facturación, hace un cobro y terminan la mayoría de las cuentas glosadas? ¿Es una estrategia de los deudores del hospital o es una falencia en la facturación del hospital? Facturación perfecta no hay. Ese es el otro problema que han satanizado. Porque cuando yo asumí el hospital el 1 de septiembre, pues la gente que estaba operando el hospital era el Ismael Roldán. Sí. Ellos se fueron y llevaron todo, se llevaron todas sus cosas. Todo lo que llevaron. Todo lo que se llevaron. Entonces yo tenía que obligatoriamente buscar quién me hiciera la facturación. Y se hizo una convocatoria
e incluso fue comentada con el mismo ministerio, y se trajo una firma, que ahí vino el otro problema, que no era de aquí de Quibdó, que era de Pereira, y por el solo hecho de que es de Pereira, entonces se imaginaron que había algún negocio con Mundo Médica o con Mundo Salud. Nunca ha existido con esa gente. Esa es la misma gente que está haciendo la facturación en el hospital ¿San Roque? San Jorge de Pereira y como en 5 hospitales más en este país. Ahora, esa gente iba a venirse para acá a perder su prestigio haciendo negociados. Eso no es cierto. El contrato está allí. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? ¿O qué es lo que pasa? Ellos traen, oye, esa es la otra cosa que hay que decir que yo no sé por qué no han querido entenderla. Mira, cuando ellos vienen, ellos traen todos sus computadores, sus impresoras, sus equipos, sus mobiliarios, toda su infraestructura para establecer la facturación, lo que nosotros no teníamos. Nosotros no teníamos y tuvimos que comprar un servidor porque el servidor que había se lo llevó la liquidación. Ese servidor se importó, se compró y había que ponerlo a funcionar con una plataforma. Esa plataforma, ¿a quién se le contrata? Esa plataforma se le contrata a Dinámica. ¿Por qué se contrata con Dinámica? Que esa es otra cosa que no han querido o no sé por qué Capricho no lo entiende. Dinámica, ahí en el hospital habían unos módulos abandonados que no estaban en funcionamiento. Entonces yo llamo a los de Dinámica y les digo, cuéntenme cómo hago para poner estos 13 módulos administrativos a funcionar. Me dicen, tenemos que hacer 2 contratos. Un contrato en el cual nosotros nos comprometemos a conectarnos con su servidor y hacer toda la estructura que usted necesita para que la gente que le va a hacer la facturación pueda hacerlo. Y además de eso nos comprometemos a capacitar el personal que haga falta para que esos módulos administrativos funcionen. Hasta ahí podíamos en ese momento hacer las cosas. Y por eso la gente de Pereira que llega empieza a trabajar con el software que ya nosotros teníamos allí. El software es del hospital. Pero no quiere decir que era que en el hospital había gente capacitada para hacer facturación. Ese es lo otro que han dado a entender que no es correcto. Miren, que hasta hoy todavía hay problemas, y no quiero hacer críticas a nadie, con la facturación del hospital, porque lo máximo que han podido facturar ha sido 1.500, 1.600 millones de pesos. Y cuando estaban la gente de Mundo Salud, nosotros llegamos a facturar 2.700 hasta 3.100, 3.200 millones de pesos, con todas las fallas. ¿Y qué es lo que viene a suceder? Que hay un porcentaje de todo lo que tú radicas que te hacen devolución o te hacen glosas. Y esas glosas y esas devoluciones son las que tú tienes que... Las devoluciones volver a presentar las cuentas y las glosas ir a conciliarlas en una mesa que se llaman mesas de conciliación. Esas mesas de conciliación están siempre con la presencia del Ministerio de Salud y la Supersalud. Y yo te expliqué, muchas de las EPS que van allá llegan con una propuesta inverosímil, difícil de aceptar. Te deben 1.000 millones y te dicen que te empiezan a pagar. Te dan 200 millones de pesos para arrancar y los 800 millones te lo pagan en 6 meses, 1 año. Dime, ¿qué resuelves tú con eso? Una propuesta indecente. Y entonces tú le dices a la Supersalud que te ayude con esta situación. Entonces las EPS le dicen a la Supersalud que ellos tienen voluntad de pago y que ellos también están en dificultades económicas y que no pueden pagar más de ahí. Es que es un problema de la estructura del sistema y todo el mundo la conoce. Entonces, ¿por qué la quieren personificar única y exclusivamente en una administración cuando todo el mundo sabe lo que pasa a nivel de la estructura organizativa del sistema de salud en Colombia? Bueno. Vuelvo y repito, este no es el único hospital que pasa por dificultades y todo el problema se ha concretado y girado alrededor de esos 12.000 millones de pesos que uno no se cansa de explicar cómo se gastaron, cómo se invirtieron en el hospital, pero la gente
piensa que todo, aquí el problema es que todo empleado público es ladrón. Entonces a todo mundo lo echan dentro del mismo costal y todo eso lo que te lleva es señalado, judicializado, porque todo el mundo te quiere ver. Yo puedo mostrar mis bienes, yo puedo mostrar todo lo que tengo y en mi trasegar por mi hoja de vida desde que empecé a ser administrador de la cosa pública, yo nunca me le he robado un peso al Estado. Pero médico, con todo lo que usted ha dicho, que ha reiterado, lo dijo en la rueda de prensa, lo está reiterando en esta entrevista, en este programa especial, yo particularmente podría sacar una conclusión. Si el hospital tuvo el colchón que dice haber tenido 12.000 millones de pesos, usted ha explicado la forma como se gastaba, no era a capricho del gerente, habían unos filtros, Secretaría de Salud, Ministerio de Salud. Con todo y eso tuvimos las dificultades que hemos tenido, las glosas que le hacen a las cuentas del hospital, la posición ventajosa de la CPS para el pago de las deudas con el hospital, el sistema que es a ratos, diría yo, mezquino también con los hospitales, porque no lo ayuda lo suficiente a la red pública. ¿Por qué insisten ustedes, los gerentes del Hospital San Francisco de Asís, todos los que yo podía entrevistar, en que el hospital es viable? Si como están las cosas, pareciera que no es viable porque no funcionan como deberían funcionar. El hospital sí es viable siempre y cuando las EPS le paguen correctamente las cuentas. ¿Qué es lo que no pasa? ¿Qué es lo que no pasa? ¿Qué es lo que no pasa? Por eso, entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Necesariamente, y la Supersalud siempre aprieta, pero parece que falta, es como coordinar más acciones entre Supersalud, falta coordinar acciones con Ministerio de Salud, con Gobernación del Departamento, Secretaría de Salud del Departamento, para que esas situaciones se puedan resolver lo más pronto posible. Es decir, que no haya demora en los pagos, que esas glosas no se demoren 6 meses, 1 año para pagártela, porque todo eso te va creando el déficit para sostener el hospital. El hospital es perfecto, ese hospital es perfectamente viable, perfectamente viable. Y nosotros, en medio de las dificultades, tratamos de no cerrar nunca un servicio. Entonces, le cambio un poco la pregunta. Si es viable, como usted lo plantea, y lo han planteado otros, ¿cómo lograr entonces que las CPS paguen puntual, y lo que debe ser sobre todo, ¿dónde está el quid del asunto? ¿Dónde se rompe la Por ejemplo, cadena? yo una de las cosas que detecté y que contraté con Dinámica, porque hacía falta contratar el módulo de historias clínicas y citas médicas. Eso lo logré yo contratar y se empezó la capacitación para poner en funcionamiento ese módulo. Ese contrato no se ha terminado, porque todavía faltan como 20 días de capacitación al personal asistencial. ¿Para qué? Para que por medio de la sistematización de historias clínicas, citas médicas, se pudiera tener todo el hospital sistematizado y de esa manera aminorar las glosas que hacen las EPS. Eso lo logré dejar yo allí y eso ya se iba a terminar entre enero y febrero. Era el plazo para terminar. Ahí me vino la suspensión, ya quedó en manos de los que quedaron. No sé cómo va el proceso en este momento porque pues no puedo yo estar allá dentro del hospital en lo que en este momento no me compete. Claro. Pero esa sería una de las situaciones que se pueden arreglar y que es fácil de arreglar. El otro es que haya un mayor acompañamiento. ¿De quién? Del Ministerio de Salud, de la Supersalud, para que haya una mayor vigilancia sobre todas las EPS y que al final de mes todas paguen realmente lo que se les ha presentado facturado. Esa sería otra situación que ayudaría a mejorar las circunstancias. Y la otra es interna. No podemos negar
que al interior del hospital también hay gente que viene a suceder. Ya están nombrados y mucha gente se relaja. Claro. Ya están nombrados, ya están asegurados y dejan de hacer lo que tienen que hacer. Son negligentes en el cumplimiento de sus deberes. Entonces no hacen las cosas como las tienen que hacer. Y tú te conviertes en un policía y terminas enfrentado con una cantidad de gente que no quiere atender, que es que si nosotros mismos no arreglamos nuestros problemas, de afuera no nos tienen por qué venir. Entonces viene la situación, son negros, son incapaces, no fueron capaces de administrar, cuando yo tuve toda la voluntad de hacerlo. Y ahí en el hospital tú puedes ir a preguntarlo, que yo tenía que trabajar allí necesariamente hasta los sábados y los domingos porque quería que todas las cosas salieran bien. Eso no es un secreto para nadie. Claro. Pero te toca a ti mirar la situación que todo el mundo conoce. Hay gente negligente. Sí. Hay gente inconsecuente. Se está ganando un sueldo, está derivando un sueldo de una institución y no quiere la institución. No ama su institución. No defiende su institución. No protege. Yo estoy asombrado de que ahora en este momento yo solo estoy dando el pecho frente a todas las críticas, pero allá al interior del hospital la gente sabe todo lo que pasó Y nadie sale. y pueden decir y pueden responder, pero así es como suceden las cosas. Mucha gente allí sabe todo lo que pasó. Médico, ¿se arrepiente de algo, digamos, que no hizo, que dejó de hacer, que permitió que se hiciera si no fuera la voluntad de hacer daño, que no haya salido bien? Una de las cosas que más me critico y que mi familia siempre me lo recalcaba es que yo deposito mucha confianza en la gente. ¿Usted cree en la gente? Yo creo, yo valoro mi raza, valoro mi gente. Y eso le he enseñado a mis hijos. Pero mira, como dicen el adagio, toda confianza es perdida. Entonces, mientras tú crees en la gente, consideras que todo el mundo va a hacer las cosas bien, porque es que el hospital no es mío, Claro. El hospital es del departamento del Chocó, y los que trabajan allá tienen que tener en cuenta que ese es un compromiso con todo el departamento del Chocó. Entonces yo soy un hombre que creo en la gente y soy muy confiado. Y muchas veces esa excesiva confianza lo lleva a uno a cometer errores. Y uno nunca se imagina que detrás de uno puede haber gente que puede cometer irregularidades porque uno cree que todo el mundo actúa de buena fe. Pero esa situación también lo lleva a uno a cometer errores. Pero yo no estoy exento de cometer errores. Claro. Porque yo soy un ser humano y no he dicho que todo lo hice bien, cometí muchos errores, pero sí quiero dejar claro ante la opinión pública que todos los errores que haya podido cometer no fueron con intención dolosa, no fueron con la intención de perjudicar a nadie y mucho menos a la institución donde yo trabajaba. A ver, médico, después de una larga vida, una larga trayectoria profesional, personal, llegar a este estado le está significando que se retire la vida pública o no? No, pues yo voy a trabajar hasta el último día, yo nunca me voy, así llegue a ser jubilado, como tengo que llegar a hacerlo, nunca voy a dejar de trabajar, hasta aspiro que Dios me conceda la licencia de trabajar hasta el último minuto de mi vida. Eso se lo he pedido a Dios siempre. Y yo no puedo hablar de que me voy a retirar, porque es que no solamente se trabaja en lo público. No solamente se trabaja en lo público. Yo venía de estar 10 años trabajando particularmente. En lo privado. De los pocos profesionales que puede decir que ha vivido de su profesión, soy yo. Yo trabajé, hice mi rural en Río Sucio. Trabajé como director
en Vallasolano. Trabajé como director de hospital en Tadón. Tuve un paso muy rápido en Caprecón, como mes y medio. Fui alcalde de Tadón. Yo tengo un trajinar y una trayectoria de más de 30 años de servicio en la vida pública y privada. Y tenía 10 años de estar trabajando en mi empresa como médico particular, atendiendo a la gente en Tadón. Eso todo el mundo lo conoce. Claro. Y no vivía de ningún político. Por el contrario, me tenían era que buscar, pero yo era totalmente independiente. Y siempre he tenido lo suficiente como para vivir. Y nunca he aspirado a ser un hombre ostentoso ni a mostrar riqueza, porque entre otras cosas, yo tengo claro que la felicidad en esta vida y la tranquilidad no lo dan ni los bienes materiales ni la riqueza. Eso lo tengo yo claro. Médico, lo siento que está como tocado en el sentido de que quiere a toda costa defender su buen nombre y el de su familia, dejarle tranquilidad a su familia. ¿Lo percibo bien? Tú sabes lo que significa. Por eso no solamente mi familia, mi señora, todos mis hijos, mis amigos. Tú eres mi amigo. A ti te duele cuando un amigo tuyo cae en una desgracia. Y lo que han hecho conmigo se lo pueden hacer a cualquiera. Y entre nosotros, desafortunadamente, cunde el canibalismo, como le dije. Acabémonos entre nosotros. Y eso es lo que le abre la puerta para que vengan de otros lados y asuman lo que tenemos que hacer nosotros. Y ante la faz de la República quedamos como los peores, y no es cierto. Yo no puedo dejar que digan que yo soy el peor, que yo soy un ladrón, que yo no hice la cosa, porque eso no ha ocurrido. Y me da tristeza cuando mis hijos me llaman, cuando ellos saben qué padre tiene. Y muchas veces lo han hecho llorando: papá, pero ¿por qué te atacan tanto? Si nosotros sabemos quién eres tú. ¿A ti no te parte el alma una cosa de eso? Claro. Total. ¿Y qué tal que mi madre estuviera viva? Ya se hubiera muerto con estas circunstancias. Entonces la gente, cuando hace la maldad, no mira estas cosas, sino que mira simplemente el regocijo de hacerle daño a otra persona. Pero arriba de Dios no vive nadie, y todos los que mal andan, mal acaban. Médico, queríamos hacer esto, hombre, posibilitarle a la gente que de otro escenario más tranquilo, más sereno, pudiéramos hablar de estas cosas del hospital. Creo que ha sido claro en lo que ha planteado. Yo quiero darle la oportunidad que usted finalmente deje un mensaje a todos los televidentes, al pueblo del Chocó, en torno a toda esta situación. Pues queda mucho, pues, en televisión el tiempo es muy corto. Sí. Ojalá haya otra oportunidad para que sigamos hablando. Yo sé que tu tiempo es limitado. Sí. Para que sigamos hablando de otras cosas, porque lo que yo más interesado estoy es en poder explicarle a toda la gente, y le he dicho a los periodistas, no solamente les explico en un programa. Al señor Montoya le dije: vea, si usted quiere, nos citamos en donde usted quiera, y yo le hago las explicaciones de todo lo que he hecho. No necesario, porque uno, cuando está en un programa radial, puede omitir muchas cosas o puede no decir todo lo que tiene que decir claramente. Entonces, yo estoy en condiciones de dar explicaciones de todo lo que he hecho en cualquier... Públicas y privadas. Públicos y privados. El que quiera que yo le explique todo lo que pasó en el hospital, yo soy un libro abierto para todo eso. Tiene tiempo y disponibilidad. Tiempo, disponibilidad, y sé que me van a llamar de los órganos de control, y también estoy dispuesto a ir donde sea y dar mis explicaciones. Y ahí hubo auditorías, y estuve en todas las auditorías que hizo la Super,
que hizo la Contraloría, tú puedes ir a mirar y allí no hay hallazgos de orden penal, hay hallazgos de orden administrativo y orden disciplinario. Pues que tengo que ir a responder por ello a la hora que a mí me llamen. Le he rogado a Dios que por el bien de mi familia y todos los allegados a mí, mis amigos, yo pueda salir bien librado de toda esta situación, porque lo triste es que después de 2 años y medio de haber estado dedicado al servicio del hospital, termine uno después siendo el malo de la película, Desprestigiado, ¿no? desprestigiado y con todos los problemas del mundo y el señalamiento de mucha gente que utiliza el momento simplemente para hacerte daño. Porque es que si el daño fuera personal, uno hasta se lo aguanta. Pero es que el daño no es personal. El daño es de todo el entorno que pertenece a uno. Claro. Médico, le hago una invitación entonces. Mire, esperamos que después de esto se vayan dando acontecimientos hechos y el medio queda dispuesto cuando usted estime conveniente y hayan hechos nuevos, nos sentamos nuevamente y hablamos. Quiero desearle la mejor de la suerte, que pueda demostrar su inocencia en todos estos señalamientos. Yo particularmente lo conozco de vieja data, no de ahora, así no habíamos sido muy cercanos, sé quién es Carlos Palacios y espero que su buen nombre siga incólume. Muchas gracias. Gracias a ustedes y les agradezco mucho haberme dado esta oportunidad aquí en este espacio de televisión de RTV y que ojalá podamos seguir analizando más temas. En cualquier circunstancia yo estoy dispuesto a dar las explicaciones que tenga que dar. Bendiciones a todos y muchas gracias. Muchas gracias, médico. Muy amable. RTV Noticias.